Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Carolina Lucín y bueno, el día de hoy he querido hacer este video porque siento que no hay tanta información sobre el mundo fitness en mujeres en español. Eh, yo soy una persona muy aficionada al deporte, a los ejercicios, especialmente al CrossFit, y me ha tocado investigar muchísimas cosas sobre cómo entender mi fisiología, entender un poco qué es lo que debería hacer, cómo los cambios de mi estado de ánimo están relacionados con el deporte, con la nutrición, los cambios hormonales y demás para poder tener un mejor desempeño o por lo menos sobrevivir en el intento. Entonces, bueno, he decidido hacer este video justamente para ayudar de alguna manera a comprender estos efectos que pueden tener el ciclo menstrual en las mujeres. Entonces, bueno, la parte más importante que creo que toda mujer debe saber y probablemente sí sepa es de que el ciclo menstrual tiene dos grandes etapas, en la cual la primera es la etapa folicular y la segunda es la etapa lútea. En medio de estas dos etapas está la ovulación, que es cuando se supone que se espera que exista la fecundación y exista sí todo el proceso por el cual estamos pasando por todos estos cambios hormonales, que es la concepción. Si que no hay una concepción, entonces se pasa a la etapa lútea, en la cual después de una semana ya empezaría el proceso de la menstruación, ¿no? Pero bueno, el punto es de que las mujeres no todos los meses concebimos, pero sin embargo todos los meses sí tenemos estos cambios hormonales, ¿no? Entonces hay que entenderlos y adaptar estas situaciones que nos pasan a los diferentes aspectos de nuestras vidas, especialmente al aspecto que nos lleva, o por lo menos lo que estoy haciendo este video, que es al tema de los ejercicios y hasta cierto punto también a la nutrición, que tiene que ver mucho el uno con lo otro, ¿no? Entonces, bueno, quería mencionar antes de empezar a hablar un poco de esto de las etapas de la menstruación, de que básicamente nosotros tenemos dos cambios hormonales grandes con respecto a nuestras hormonas sexuales femeninas, que vendrían a ser el estrógeno y la progesterona. Entonces, estas dos hormonas son las que van cambiando en los diferentes momentos del ciclo menstrual y esas son las que nos va a crear estas diferencias o estos cambios que nos pueden mermar o a su vez también podemos sacar mucho provecho para mejorar nuestro desempeño deportivo. Bueno, entonces, entendiendo un poco la primera hormona que quisiera mencionar, que son los estrógenos, tiene algunas funciones, ¿no? Bueno, un poco es la preparación para la fecundación, incluso tiene hasta otros factores, por ejemplo, como protegen los huesos, regulan el nivel de colesterol, etcétera, ¿no? Y también tenemos la progesterona, que básicamente es esta hormona que va a aumentarse y va a darle la pauta al cuerpo, especialmente al cerebro, para que empiece una etapa de protección en el caso de que hubiese la concepción, ¿no? Es decir, que esta etapa lútea que tenemos después de la ovulación, si es que llegase a haber concepción, si es que hubiese un embarazo, esa etapa lútea te mantiene por mucho tiempo hasta que se crea la placenta. Pero en este caso, esta etapa lútea también la tenemos por 14 días aproximadamente, un poco menos, justamente en preparación de todo esto, ¿no? Entonces, la primera etapa del proceso menstrual es la etapa folicular, estamos hablando del día 1 al día 7, es aquella en el momento en que tanto el estrógeno como la progesterona están a niveles muy bajos, y en esta etapa es recomendable o vamos a sentirnos como mucho más animada, habrá una mejor o más rápida recuperación y vamos a tener más fuerza. Es decir, que en esta etapa podríamos aprovecharla para aumentar el nivel de intensidad de nuestros entrenamientos. Esto es importante porque, por ejemplo, si podemos personalizar nuestros entrenamientos, podríamos adaptar ciertas intensidades en las diferentes semanas del mes, ¿no? La primera semana sería ideal para crear esta intensidad alta. Vamos a hablar de la etapa proliferativa, o bueno, realmente es como
una etapa folicular tardía, es decir, que estamos hablando entre el día 7º y 14, ahí es cuando más podemos hacer ejercicios de fuerza. Si es que estamos haciendo pesas, podríamos aumentar nuestra intensidad en pesos, ya que vamos a tener niveles un poco más altos de estrógeno, pero vamos a tener igual niveles muy bajos de progesterona. Esto nos va a ayudar a tener mucha fuerza, mucho dinamismo, es decir, estas primeras 2 semanas del periodo menstrual siempre van a estar semanas en las cuales vamos a tener mucha energía y vamos a poder responder muy bien a nuestros entrenamientos. ¿Qué pasa? Luego de la segunda semana, que viene ya la etapa de ovulación, bueno, ahí empiezan a ver los cambios hormonales, esperando que determinar si que hubo o no fecundación o no. Y bueno, a partir de la tercera semana, que ya viene a ser la etapa lútea, dependiendo de que si hubo o no fecundación, van a haber estos cambios hormonales, ¿no? Obviamente estamos analizando el caso de personas que no están embarazadas y en el momento que el cuerpo determina que no existe fecundación, aumentan el nivel de estrógeno, porque en algún inicio cae, pero luego termina de aumentar igual el nivel de progesterona. El aumento significativo en la progesterona es la que nos hace generarse todos estos síntomas que suelen ser un poco molestosos, que son los llamados síntomas premenstruales, el PCM, y básicamente vamos a sentir mucho cansancio, mareos, incluso puede haber náuseas, desganos, desánimo, etcétera, ¿no? Todos los síntomas premenstruales que nosotros ya conocemos aparecen en esta etapa lútea y es cuando tal vez podamos sentirnos desganadas o desmotivadas o ya no querramos ir al gimnasio, etcétera, ¿no? Definitivamente pareciese que todo esto fuera malo, pero hay algo importante de esta etapa lútea y es que en este momento es cuando el cuerpo empieza a utilizar mucho a la grasa corporal como fuente de energía. Así que no todo es malo, si bien puede ser que nos cueste un poquito más levantarnos para ir al gimnasio o para hacer ejercicio, pero la recompensa es eso, de que definitivamente nos va a ayudar a quemar grasas y es que eso es un poco nuestro objetivo, ¿no? Entonces, ¿qué se recomienda en esta etapa? Tal vez hacer entrenamientos con menos intensidad, definitivamente con menos carga de peso, pero aumentarle tal vez la intensidad a temas de cardio, por ejemplo, a correr, bailar, hacer ejercicios que no tengan pesos. Eso nos va a ayudar a mantenernos y especialmente, como yo les decía, estamos en una etapa que nos puede favorecer porque vamos a quemar o el cuerpo va a utilizar la grasa más como fuente de energía que los carbohidratos. Yo quise grabar este video porque, bueno, en mi caso, a veces me olvido un poco de qué etapa del ciclo estoy y me empiezo a dar cuenta porque justamente se dan estos cambios. Por ejemplo, bueno, yo hago CrossFit no todos los días, pero sí bastante seguido. Y cuando empecé a notar que no quería hacerlo, que estaba muy desganada, agotada, me di cuenta que definitivamente estaba ya en mi etapa lútea. Es más, estoy en la etapa lútea final, que es cuando nos cuesta muchísimo motivarnos y hacer las cosas, ¿no? Entonces, como consejo, tratar de alimentarse bien en estos días, pero tratar de tampoco descuidar un poco el ejercicio y mantenerlo, bajar las cargas, pero tal vez complementarlo con algún tipo de cardio. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado mi video. Si les interesa, avísenme, pónganme comentarios que les gustaría saber. Voy a estar presta para leerlos y ver de qué manera yo puedo seguir transmitiendo las cosas que he ido aprendiendo poco a poco. Un abrazo y nos vemos a la próxima.